Vamos a empezar la clase de hoy recordando lo que vimos la anterior clase. Estamos estudiando los diferentes instrumentos, herramientas que cuentan las empresas para poder mejorar su funcionamiento, para poder detectar problemas denominados en la jerga empresarial cuellos de botella, y finalmente para hacer expeditos los procesos administrativos. Normalmente, como habíamos mencionado en la parte de organización, uno de los problemas serios de las empresas en nuestro país es la falta de organización. Y como consecuencia de ello vienen los demás problemas, como por ejemplo la no utilización de estas herramientas que se llaman los flujogramas o fluxogramas para apoyar su gestión o para apoyar su administración, haciendo básicamente que los procesos que se ejecutan dentro de la empresa sean procesos ágiles, procesos eficientes y fundamentalmente procesos eficaces. La teoría de la ciencia administrativa precisamente dispone de estas herramientas que ya vimos en la clase anterior, denominados flujogramas, a través de los cuales se puede, por ejemplo, detectar problemas cuando no se tiene muy bien organizada la empresa. A través de los flujogramas se puede detectar particularmente en la utilización de los flujogramas verticales los problemas que existen en cuanto a tardanza de un proceso o procesos demasiado costosos que repercuten básicamente en la competitividad de la empresa. En la sociedad del siglo XXI, en la que estamos actualmente, las empresas deben tener una alta competitividad basada fundamentalmente en costos bajos, ¿no? La competencia mayoritaria en el mercado se realiza a través de los procesos de costeo. Es decir, las empresas que tienen costos bajos de operación obviamente van a poder competir en mejores condiciones que otras que no lo tienen. Finalmente, los costos se traducen en precio. Se supone que las empresas que tienen bajos costos también tendrán bajos precios unitarios de venta de hardware o de software, lo que repercute directamente en el beneficio o los márgenes de utilidad que obtenga una empresa. En ese sentido, los flujogramas se pueden utilizar, concretamente los flujogramas verticales, para detectar problemas en el funcionamiento de una empresa y en los procesos que ejecuta diariamente o de forma recurrente. También dijimos que se pueden utilizar los flujogramas horizontales. Los flujogramas horizontales tienen otro propósito. Si bien los verticales me permiten minimizar costos, ahorrar recursos, mejorar la competitividad de la empresa, los flujogramas horizontales también persiguen un propósito determinado, cual es básicamente de darle al cliente interno y externo de la empresa una visión panorámica de sus procesos que se ejecuta, básicamente con el propósito de que estos procesos sean de satisfacción plena para los clientes. Es decir, los flujogramas horizontales muestran las diferentes etapas por las cuales transita un determinado proceso en el caso de empresas de servicio o para el caso de empresas que generan procesos de producción. Me muestra en forma detallada, ¿no? Las diferentes instancias por las que recorre un proceso de producción o un servicio, mostrando obviamente en este caso de una manera objetiva si el proceso es lento, los requisitos que se requieren básicamente para ejecutar un determinado proceso y la tardanza en el tiempo y las unidades quienes participan. Es decir, aquí se describe básicamente todas las unidades que participan en un proceso de producción de un bien o de un servicio o en un proceso de otorgación de un servicio. Esto lo habíamos analizado ya en la clase anterior de manera amplia y detallada. Hoy vamos a ver los otros aspectos interesantes que tienen en cuanto a su aplicación los flujogramas, desde el punto de vista de un flujograma de proceso, concretamente. Aparte de utilizarse en el ámbito empresarial los flujogramas verticales y horizontales, también suelen utilizarse
los diagramas de flujo, que es una pequeña variante de un flujograma. En el caso concreto, básicamente para determinar procesos o para ejemplificar o mostrar de manera gráfica procesos burocráticos dentro de una empresa. Al ser los flujogramas herramientas que tienen múltiples aplicaciones dentro de una empresa, un tipo de flujograma, que es el diagrama de flujo, sirve en el caso de una empresa de hardware o de software para representar un determinado proceso, ya sea de desarrollo de software, ya sea de producción de una computadora, o ya sea simplemente un proceso de otorgación de un determinado servicio, un proceso que me muestre las etapas por las cuales se debe recorrer para contratar a un personal. En fin, tiene una aplicación bastante amplia dentro de una empresa para poder determinar de manera gráfica ciertos procesos que son importantes y vitales a la hora de operar. En ese marco, vamos a compartir en pantalla para ver precisamente esta herramienta que está relacionada con los diagramas de flujo de procesos, que es una pequeña variante de los dos diagramas que ya vimos en la clase anterior. Bien, al igual que en el caso de los diagramas de flujo, una variante interesante que se utiliza en el funcionamiento de una empresa es el diagrama de flujo, ¿no? Y que tiene por objetivo también, al igual que las anteriores, mostrar una secuencia de un determinado proceso o procedimiento. Generalmente, en este tipo de gráficos que utilizan indistintamente las empresas de bienes o de servicio, se puede utilizar como un sistema operativo por un lado y por otro lado como un manual, ¿no? Y que puede tener inclusive una particularidad de ser electrónico. Esto implica que estos flujogramas pueden, en muchos casos, mostrar inclusive a la hora no solamente de generar procesos de producción, sino también de utilización. Cuando hablamos de la utilización de un equipo, que se puede mostrar a través de un diagrama de flujo el proceso operativo. Hablamos de una máquina, de una computadora, de un celular, etc. En ese ámbito, no obstante que en la actualidad en la sociedad del conocimiento existe un uso intensivo y amplio de las denominadas tecnologías de la información y comunicación y de los sistemas integrados de gestión basados en un sistema administrativo en redes que se ve actualmente en las empresas. Los diagramas de flujo se constituyen, además de estos aspectos que hemos mencionado, en un medio importante o en un tipo de diagrama importante que puede ser utilizado para poder ilustrar de manera gráfica una variedad de actividades o procesos que se realizan dentro de una empresa, como por ejemplo, ¿no?, demostrar de manera gráfica un proceso de producción de un bien o la otorgación de un servicio, el proceso de un montaje de maquinaria, de equipos dentro de una empresa, la organización de proyectos que se van a ejecutar, sean estos proyectos de inversión o proyectos operativos simplemente, ¿no? La representación gráfica del flujo de documentos que circulan en un determinado proceso, como por ejemplo en un proceso de cobranza, en un proceso de registro contable, en los procesos de reclutamiento de personal, en los procesos de compras de bienes o de servicios que se realizan dentro de una empresa. Y precisamente en el siguiente ejemplo se muestra uno de los procesos importantes que ejecutan las empresas en su rutina diaria, que es el proceso de compras. Desde una empresa que desarrolla software o una empresa que vende un producto,
utiliza los procesos de compra. En el caso concreto de una empresa que desarrolla software, compra materiales, compra equipos, compra insumos. Una empresa que vende computadoras, compra mercaderías, compra recluta personal, etc. O sea, indistintamente este tipo de flujograma que vamos a ver y que está representado básicamente en un ejemplo objetivo de un diagrama de flujo de compras, se puede utilizar para múltiples actividades como hemos mencionado anteriormente. En este caso, se tiene un ejemplo de un diagrama de flujo de compra de una empresa. Estas secuencias, estos pasos, obviamente muestran de una manera gráfica y objetiva cuál debe ser o cuál es la secuencia que se ejecuta a la hora de hacer una compra. Y esta documentación, chicos, de estos flujogramas es importante inclusive para hacer auditorías. Cuando hablamos de auditoría nos referimos básicamente a los controles o a los controles que deben haber dentro del funcionamiento rutinario de una empresa para verificar si se han seguido las normas o los procedimientos existentes para hacer un tipo de compras. Particularmente este es un problema álgido en las instituciones públicas donde se violentan estos procesos o estos diagramas que muestran precisamente el proceso de compra de bienes. Y también se ven, obviamente, problemas dentro de la administración privada donde obviamente son menos los problemas que en la administración pública. Bueno, un diagrama de flujo de un proceso de compra de un bien se puede representar de diferentes formas. Una de ellas sería esta que está a manera de ejemplo y que empieza precisamente con el lugar donde se depositan, en este caso, las compras que realiza una empresa, que es el departamento. Si ponemos un nombre específico, esto sería el departamento de suministro. Es el nombre habitual que tiene el departamento que hace compras en una institución, ya sea pública o privada, el departamento de suministro. Y precisamente es el encargado de hacer compras de acuerdo a las solicitudes que recibe de las diferentes áreas o dependencias que tiene una empresa. Precisamente por ello, empieza su operación ante una necesidad identificada. Para ello, elabora la solicitud de materiales, ¿no? A través, obviamente, de una serie de documentos que pueden tener, como se puede ver aquí, varias copias. Y estas copias tienen un propósito que es para hacer el famoso control cruzado. Una vez que se hace la solicitud de compras, se remite al departamento de compras, en la que se recibe la solicitud de materiales, ¿no? Solicita cotización de proveedores, emite la orden de compra y remite con la solicitud de materiales y las respectivas compras a la documentación correspondiente a la gerencia administrativa. Entonces, en gerencia administrativa también se recibe toda la documentación, ¿no? El gerente recibe, ¿no? la solicitud de materiales, ¿no? Las compras requeridas para el propósito y la orden, además, de compra que es emitida básicamente en el departamento correspondiente. Aquí se hace la verificación de datos y una vez que se verifican los datos, se procede, si todo está dentro de las normas, con la firma de la orden de compra y remite a los demás documentos al gerente general. Bueno, la gerencia administrativa, una vez que hace el revisado de toda la documentación, la gerencia general lo que recibe es la documentación ya con todas las verificaciones y el ok en este caso, ¿no? De la orden de compra y remite la documentación al departamento de compras para que se proceda a la compra. Acá se recibe los documentos, se verifica si están debidamente autorizados y remite el original, la orden de compra, al proveedor y las otras copias, que pueden ser más de una, nos remite el duplicado de orden de compras al depósito, otro al archivo, para que
el depósito reciba en base a esta documentación, ¿no? Del proveedor para antes verificando obviamente, ¿no? En este caso, recibe el duplicado de la orden de compra y archiva hasta la recepción de los materiales que tienen que hacer en este caso el proveedor. Una vez que el proveedor recibe la nota de aceptación de la compra, lleva toda la parte de los materiales hasta el depósito. En depósito obviamente se hace el revisado de los productos de la compra. Si se cumplen las condiciones especificadas en la orden de compra, se recibe. De lo contrario, vuelve este proceso al departamento de compras. Entonces, este proceso, que aparentemente es un proceso burocrático de rutina que hacen las empresas serias al momento de hacer una compra, se puede representar a través de un diagrama de flujo, y que precisamente sirve para delimitar responsabilidades de las diferentes áreas o departamentos que tienen que ver con la compra, administración y depósito básicamente de los materiales en una empresa. Bien. Con relación a otros tipos de diagramas, aparte de los que acabamos de ver, existen otras que apoyan también en la gestión administrativa de una empresa, pero de una manera diferente, no tan detallada y concreta como los diagramas de flujo o los flujogramas que ya acabamos de ver. Sin embargo, también son útiles y prácticos desde el punto de vista del apoyo que brindan, como el caso de los diagramas de flujo o los diagramas de Gantt. Su utilización es amplia de estos diagramas, que no solamente se utilizan, por ejemplo, en la ejecución de proyectos de desarrollo de software, en los proyectos de inversión, en los proyectos de ejecución de una obra, sino también su utilidad abarca a otros ámbitos, como el ámbito, por ejemplo, educativo. Los estudiantes que ya están terminando su carrera suelen elaborar trabajos de grado como monografías, tesis, y que requieren, obviamente, para su cumplimiento en los tiempos establecidos, la elaboración de diagramas de Gantt, ¿no? Y precisamente esta herramienta de los diagramas de Gantt, por las características del formato que tienen, contemplan básicamente columnas y filas. En esta imagen podemos ver precisamente estos aspectos que estamos mencionando. Los diagramas de flujo generalmente tienen columnas y tienen filas a través de las cuales se muestra, por ejemplo, la ejecución de un determinado proyecto, la realización de determinadas actividades o tareas en función del tiempo. En el primer caso, para lograr la ejecución de los proyectos en los tiempos establecidos. En el segundo caso, para ejecutar un proyecto específico o un trabajo de grado o una tesis en el tiempo que se estableció inicialmente. Entonces, desde ese punto de vista, el diagrama de Gantt es otro tipo de gráfico, si bien no es estrictamente un flujograma, pero está dentro de las herramientas que existen o que utiliza una empresa como apoyo para ejecutar en los tiempos previstos ciertas actividades, ciertos proyectos o ejecutar ciertas actividades, tomando en cuenta básicamente el tiempo de duración que cada una de ellas. Pero aparte de hacer este tipo de programación, me sirve para hacer seguimiento a la ejecución de un proyecto, a la realización de un trabajo de investigación o simplemente alguna actividad que se va a ejecutar en función del tiempo, cuando obviamente la actividad tiene singular importancia para conseguir un objetivo o un propósito. En estos diagramas denominados de Gantt se indican las distintas fases o etapas de un determinado trabajo mediante las líneas horizontales. En cada línea horizontal va a ir de una determinada actividad o operación también
¿no? Que a la postre va a alcanzar un fin, un propósito. Es decir, conforme el orden de ejecución y en las columnas verticales, los respectivos periodos de tiempo, ¿no? Que se utilizan en la ejecución de cada una de estas actividades, ¿no? Deberán ser de alguna manera coherentes y sistemáticos para lograr un proyecto, lograr una meta o alcanzar un objetivo, ¿no? Generalmente los diagramas de flujo tienen una forma estandarizada de filas y columnas. En las columnas generalmente se colocan en este caso los periodos de tiempo que se va a tardar en la ejecución de determinadas actividades, y en las filas se colocan la secuencia y el orden cronológico de ejecución de las diferentes actividades, como por ejemplo se muestra en este gráfico de diagrama de Gantt, donde ustedes pueden ver que en la primera columna referida a las actividades se contempla de manera secuencial una serie de actividades a ejecutar, y cada actividad tiene una secuencia cronológica en función del tiempo. Por ejemplo, esta primera actividad a ejecutarse contemplará la primera y segunda semana del mes de junio. La segunda actividad contemplará entre la segunda y la tercera, y así sucesivamente se puede ir demarcando a través de estas barras de diferentes colores o simplemente con líneas continuas. Esto muestra que esta actividad, si podría llamarse así, o la ejecución de este proyecto de alfabetización, tendría que terminar en 3 meses y concretamente en la última semana de agosto. Entonces, representamos de esta manera un proyecto, una actividad, el logro de un objetivo, se constituye en una fuente de información valiosa e importante para poder controlar la ejecución, para poder hacer el seguimiento a la ejecución de un determinado proyecto, no solamente en el ámbito empresarial, sino también proyectos de inversión. Un segundo ejemplo, con algunas variaciones del formato común. Este es el formato genérico de un diagrama de Gantt. Sin embargo, esto está adaptado a una hoja de Excel, en la que también se pueden colocar acá, si ustedes se fijan, un tipo particular de diagrama de Gantt mixto, que incluyen inclusive una simbología de ejecución. Acá tenemos la ejecución de una determinada actividad que empieza con el relevamiento y que dura 5 días y comienza en una fecha determinada y termina en otra fecha. Y el proceso muestra precisamente una secuencia cronológica de lo que se va a ejecutar. En función, en este caso, las actividades, en la columna me muestra los días, la fecha de inicio y la fecha de conclusión, y en la representación simbólica. Bien, entonces es muy común tener más esta forma del diagrama de Gantt, es lo más común, ¿no? En todos los ámbitos ingenieriles, académicos, etc. Y en algunos casos particulares se utiliza esta representación gráfica, que es un mix entre un diagrama de flujo y un diagrama de Gantt. Finalmente tenemos los diagramas de procesos varios. En la empresa no es suficiente la utilización de los diagramas de flujo verticales u horizontales, o también la utilización de los diagramas de Gantt. También se pueden utilizar diagramas de procesos varios, tomando en cuenta básicamente que el funcionamiento empresarial es bastante complejo, más aún si tomamos en consideración empresas que tienen diferentes áreas o departamentos. En ese tipo de empresas es muy usual utilizar este tipo de diagramas de procesos, ¿no? Que es una representación gráfica mediante la cual se representa básicamente las secuencias o los pasos de cualquier tipo de proceso o procedimiento que se quiera representar de una manera gráfica. Así, por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar el proceso de reclutamiento de personal en una empresa, podríamos representar gráficamente de esta forma.
El proceso se inicia con en este caso, la vinculación de un dependiente a una empresa previa revisión médica, ¿no? Si la revisión médica me dice que es apto o no apto. Si es apto, continúa el proceso de reclutamiento, y si no es, obviamente, termina el proceso porque la persona no cumple con los requisitos para formar parte del plantel de una determinada empresa. Si es apto, se procede a la afiliación correspondiente dentro de la empresa para cumplir con las responsabilidades que tiene la empresa con el trabajador. Se firma el contrato una vez que se hace este procedimiento anterior, y si una vez firmado el contrato se puede determinar los diferentes tipos de trabajo, ¿no? Con contrato término fijo, que es lo que llamamos acá plazo fijo, contrato término indefinido, o sea, trabajador de planta, y finalmente con contrato de prestación de servicio. Es decir, solamente la empresa hará un servicio terciarizado o prestación de servicios sin ninguna vinculación del dependiente. En el caso de que no se firme el contrato, obviamente no hay ningún acuerdo y aborta el proceso y termina precisamente ahí. Entonces, esto es muy frecuente utilizar como apoyo básicamente en el funcionamiento de las empresas. Si bien este proceso no es completo, podría inclusive en la parte superior agregarse el proceso iniciaría con una convocatoria de requerimiento de recursos humanos de acuerdo a un determinado perfil, ¿no? Una vez que se hace la convocatoria, se hace la selección, se selecciona. Una vez que se hace la selección, se puede proceder allá a la vinculación. Entonces hay esta secuencia que me permite de alguna forma contar con los recursos humanos calificados y que respondan básicamente a lo que la empresa espera alcanzar como objetivo. Bien, entonces, como podrán ver, esta forma de poder utilizar como apoyo de los diagramas de flujo son muy importantes en la empresa porque permiten ahorrar recursos, porque permiten básicamente contar con las personas idóneas que se requieren cada cargo, etc. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Todo claro. Bien, entonces, para terminar, vamos a indicar de que los diagramas de flujo son herramientas que apoyan al logro de los objetivos de una gestión empresarial porque permiten ordenar de manera gráfica las actividades que se van a ejecutar en una empresa, identificando además algunos cuellos de botella o algunos problemas en su ejecución y que permitan a su vez mejorar la interacción que tenga de la empresa con los clientes internos, que son los trabajadores, y con los clientes externos, que son los que demandan bienes o servicios a una empresa. Eso como conclusión de los flujogramas. Bien, a continuación vamos a ver, vamos a entrar directamente a ver una nueva unidad que está relacionada con los manuales de organización. Tenía previsto una pequeña película para ver acerca de los manuales de importancia de los manuales de organización, pero lo vamos a ver la próxima clase. Habíamos definido, yo quiero ya en este momento, a manera de hacer un break, definir el segundo parcial. Hasta aquí, chicos, tenemos avanzado la mitad de la unidad 3, que es toda la parte de organización y que es bastante larga, como material para el segundo parcial, y la parte de manuales de organización. Entonces, para que el examen sea de 2 unidades, y hasta aquí tenemos 1 unidad y media, vamos a avanzar
entre esta clase y la próxima, esta unidad, que es el manual de organización dentro de una empresa, los manuales organizacionales o administrativos, y vamos a dar el examen el día martes 21, es decir, la próxima semana. Estoy anotando en mi agenda el segundo parcial. Segundo parcial de OIM. Seguramente el receso va a empezar desde el miércoles 22. Estamos hablando desde la próxima semana. Entonces nosotros vamos a salir en receso dando el segundo parcial y vamos a volver a terminar la unidad, la sexta unidad en enero, y inmediatamente terminemos la unidad sexta, vamos a dar el examen final. En consecuencia, la presentación del proyecto debe ser antes de dar el examen final. Con los manuales de organización que vamos a ver ahora, vamos a cerrar la aplicación práctica, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en la anterior presentación, déjenme entrar un ratingo a buscar lo que ya vimos la clase anterior. Un minuto. En la clase anterior ya habíamos visto el estado en el cual está la elaboración del proyecto de aplicación. Como podrán ver en la presentación, estamos en la última parte de elaboración del proyecto y que ya hemos transitado por el organigrama. Se supone que también el flujograma ya lo van a elaborar en esta semana. Conjuntamente el diagrama de Gantt. Tienen que elaborar un flujograma de cualquier proceso. Si yo tengo una empresa que desarrolla software, yo puedo elaborar un flujograma de reclutamiento del personal, un flujograma de elaboración de una aplicación determinada, de un ERP, puedo elaborar un flujograma de otorgación de un servicio, etc. Y el diagrama de Gantt podrían utilizar para la ejecución de un proyecto específico, ¿no? También yo puedo llevarlo, el proceso de ejecución de un proyecto de desarrollo de software, a través de un diagrama de Gantt. Entonces, nos faltan estos dos puntos que lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana. Manuales de funciones, hay que elaborar un manual de un área de un departamento y un manual de procedimiento también de cualquier área o de cualquier departamento. Me explico mejor aquí para explicarles. Normalmente, cuando hablamos de una empresa, esquemáticamente lo consideramos como una figurita, como un organigrama. Voy a suponer que yo tengo una empresa pequeña, la que organicé. Y tiene el departamento de desarrollo de software, el departamento de, qué sé yo, de contabilidad y el departamento de ventas. Suficiente. Acá está la secretaria. Entonces yo puedo elaborar el diagrama de un flujograma, ¿no?, del proceso de compras que realiza la empresa o que realiza el gerente. Puedo elaborar un diagrama de Gantt de la ejecución de un determinado proyecto por el departamento de desarrollo de software. Puedo elaborar el manual de funciones de la secretaria si quiero, o del gerente, o puedo elaborar un manual de funciones del gerente, de la secretaria o de un departamento específico.
Y un manual de procedimiento, por ejemplo, podría ser de desarrollo de software, podría ser de registro contable, un manual de procedimiento de ventas, o sea, ya dejo a criterio de ustedes. Pero todo esto se aplica básicamente a una empresa. Entonces, nos estaría faltando básicamente estos dos documentos que pueden hacer, reitero, de cualquier área, de cualquier departamento, de cualquier cuadrado, rectángulo que ven aquí, que representa al gerente, la secretaria, el departamento de desarrollo de software, el departamento de contabilidad y el departamento de ventas, de cualquiera. Bien, entonces con esa explicación, el proyecto debe terminarse antes, le vamos a poner una fecha para la entrega del proyecto. Se supone que estos días van a estar estudiando para el segundo parcial, por lo tanto podríamos entregar el proyecto. Déjeme entrar un ratingo al calendario. En enero, vamos a volver el 3 de enero a clases. El jueves 6 de enero, entregamos, por favor, el proyecto. También vamos a anotar en la agenda, jueves 06 de enero del 2022, entrega del proyecto. Bien. Entonces, recapitulando, el segundo parcial, el próximo martes 21. ¿De qué vamos a dar el segundo parcial? Entra la mitad de la unidad 3, 50% unidad 3, entra toda la unidad 4 y parte de la unidad posiblemente 5, hasta donde avancemos la unidad 5. Son esos dos unidades y media, en realidad dos si lo juntamos, ¿no? Porque es la mitad de la unidad 3, es toda la unidad 4 y el 50% de la unidad 5. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. El 3 de enero entonces se entregaría el proyecto de enero. 6 de enero, jueves 6 de enero. Ok. Y luego programamos el examen final una vez que terminemos la semana en enero. Nos va a llevar una semana más de clases y programamos el examen final y el examen de segunda instancia. Disculpe, ingeniero, ¿la unidad 5 también va a habilitar en la plataforma? Sí, esta mañana lo cargué la unidad 4, Sí. la unidad 5. Ya está el material. La 4 sí la vi, pero la 5 no me salió. A ver, esta mañana cargué a todas las materias que tenía pendiente. Una vez que terminemos la clase puede ver. Y cualquier cosa, en todo caso, si no está, a ver, bueno, para entrar voy a tardar. Pero ya está todo el material. En realidad no lo colgué porque tengo ya todo el material listo, ¿no? Y lo voy colgando conforme vamos avanzando. Pero pierda cuidado que va a estar el material. Muchas gracias. Ya, bueno. Entonces, una vez que ya hemos definido, hemos planificado todo lo que nos queda, vamos a hablar a manera introductoria de los manuales administrativos. Hasta aquí hemos venido analizando una serie de aspectos que son elementos básicos, chicos, para poder gestionar, o sea, administración para no administradores. Sabemos de que un profesionista del área de ingeniería en sistemas tiene una función operativa en una empresa. Sin embargo, hay una tendencia actualmente que los ingenieros en sistemas están al mando de empresas dedicadas básicamente al desarrollo de software o a la importación y comercialización de insumos informáticos, o finalmente hacen trabajo de consultoría con sus empresas. ¿Sí? En todos ellos se requiere obviamente un mínimo
toda vez de que ustedes no han estudiado para ser administradores de su empresa, estas materias que son complementarias a su formación troncal, que es la parte de desarrollo de sistemas de información. Estas áreas de ciencia económica le vienen a moldear esa capacidad de liderazgo que debe tener cuando el profesionista de sistemas esté al mando de una empresa. Y eso se ha visto actualmente, de que hay una tendencia creciente de que profesionistas del área de sistema estén administrando sus propias empresas y no contratando un administrador, ¿no? Y con estas herramientas básicas, obviamente se les da luces al futuro empresario para que pueda gestionar teniendo básicamente herramientas o recordando en algún momento que ha visto herramientas que le pueden solucionar y aplicar un proceso de gestión mucho más cerca del contexto que recomiendan los libros de gerencia, ¿no? Lo peor sería administrar una empresa empíricamente sin tener ningún tipo de conocimiento. Todos estos elementos básicos que analizamos aquí, particularmente en organización y métodos, le dan una visión diferente al profesionista del área de sistemas cuando en algún momento tenga que dirigir su empresa particularmente. Y no esté manejando artesanalmente o empíricamente o rudimentariamente una empresa, sino más bien tenga alcance aspectos básicos que, por ejemplo, como hemos visto, que para administrar yo tengo que definir un cierto enfoque administrativo. El primero que tengo que utilizar es el enfoque sistémico, porque el éxito de una empresa va a estar en la coordinación de sus diferentes partes o elementos o subsistemas, como quiera llamarse. Yo no conozco una empresa que por sí sola, ¿no? En el campo de desarrollo de software, solamente porque tiene un departamento de desarrollo excelente y nada más, sea exitosa. Siempre hay un funcionamiento coordinado, ¿no? Ejemplo, Halasoft es una empresa exitosa porque todos sus departamentos que tiene en su estructura organizacional funcionan en sintonía, funcionan de manera coordinada, de tal forma que una empresa exitosa siempre va a tener esos aspectos o atributos importantes como la coordinación, la ejecución, tomando en cuenta básicamente todas las partes que tiene una empresa. Lo contrario significa un funcionamiento individual y un poco dejado a la suerte para ver si le va bien o le va mal a la empresa, ¿no? Luego hablamos de que el éxito de una empresa no está solamente en abrir mi empresa y que con la divina providencia sea una empresa exitosa y crezca de manera natural. Eso no se da, ¿no? Porque hoy el contexto en el cual operan las empresas es totalmente diferente de hace 50 años, que posiblemente ahí funcionaba, ¿no? Eran pocas las empresas, no había mucha competencia, las tecnologías de la información todavía no permitían al cliente ver otros lugares donde podía comprar un producto, etc. Hoy ha cambiado totalmente. Mi competencia como empresa que vende productos o desarrolla software está en este momento en Europa, en la China, está en el Brasil, está en la Argentina, que son mercados donde yo puedo acceder para comprar un producto informático, utilizando las tecnologías de la información. Entonces, el escenario en el cual operan las empresas ha cambiado totalmente. Debe ser un escenario en el que las empresas deban tener estrategias agresivas para poder competir. Y para ello necesito un plan. Para elaborar un plan, ya saben que ustedes tienen que primero definir qué es lo que quieren ser como empresa. Luego tienen que definir de una manera objetiva y diferenciadora su misión. Porque lo que hagan ustedes seguramente ya están haciendo otras empresas. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que yo le voy a dar un valor diferente a lo que hacen las empresas. Si no, no compito, pues no. Si yo hago lo mismo que todas las empresas, voy a ser una empresa más. Pero si yo genero valor y le doy, por ejemplo, el concepto de calidad a mi software basado en una norma ISO, ya me estoy diferenciando. No todos tienen norma ISO, pero mi empresa tiene norma ISO. Es el elemento diferenciador, es el que le genera valor. Entonces, los procesos de planificación sirven para darle un horizonte, un norte, un destino a la empresa y que no sea una empresa más.
y que pueda alcanzar sus objetivos, pueda alcanzar sus metas y por ende obviamente generar beneficio, utilidad para sus socios o para su propietario. Luego hemos visto que también es importante hacer diagnósticos, ¿no? Debido a que el entorno en el cual operan las empresas es totalmente dinámico y cambiante, le hemos llamado turbulento, es un escenario donde el desarrollo científico tecnológico es acelerado, es totalmente dinámico. Hoy las empresas frente a esa situación deben hacer diagnósticos por lo menos anualmente para hacer un feedback, una retroalimentación, de tal manera que identifico las debilidades y aplico medidas correctivas. Esa es la utilidad del diagnóstico. Y se pueden utilizar herramientas como hemos utilizado el análisis FODA, que me dice cómo debo formular el problema estratégico, la solución estratégica de mi empresa, las estrategias que puedo utilizar para cambiar, etc. Luego vimos de que es importante a la hora de organizar mi empresa tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Cómo levantar información para construir mi organigrama. Y cuál va a ser el papel del dibujito del organigrama en mi empresa. Lo único que va a hacer, orientar, va a facilitar contar con sistemas de información, va a permitir coordinar entre las diferentes partes el proceso básicamente de elaboración del organigrama. O sea, tiene una utilidad no solamente para la empresa, sino para los clientes también. A través del organigrama se puede definir si la empresa es ágil, si es burocrática, si es una empresa demasiado pesada en su funcionamiento para llegar a los clientes particularmente. Luego vimos lo que terminamos en la clase de hoy, los flujogramas. También habían sido importantes los flujogramas porque me permiten detectar problemas en la empresa, me permiten mostrar a los clientes de manera gráfica los requisitos, los procesos que son necesarios para ejecutar una determinada actividad. Y luego estamos analizando hoy los manuales de organización. Otra herramienta importante y complementaria. Los manuales que son documentos, los manuales de organización son documentos escritos en forma de listados o de manera digital que permiten básicamente orientar y ejecutar de una manera eficiente y eficaz las actividades que ejecutan los diferentes miembros o áreas o departamentos de una empresa. Si se quiere tener una empresa eficiente, con mucha coordinación que facilite el logro de los objetivos, debo contar con manuales de organización. Los manuales de organización me hacen recuerdo cuáles son mis funciones a mí como ingeniero que trabajo en el departamento de desarrollo, a otra persona que es secretaria que tiene que cumplir ciertas funciones. Me hace recuerdo, me describe cuál es mi rol dentro de la empresa. Obviamente ese desde el punto de vista genérico, pero vamos a ver que los manuales administrativos o los manuales de organización, al ser de diferentes tipos, desde manuales históricos que me hace recuerdo todo lo que el proceso evolutivo de mi empresa, terminan en los manuales de funciones, en los manuales de procedimiento, en los manuales de reglamento, etcétera, que lo único que buscan es un funcionamiento armonioso y coordinado de las diferentes áreas o departamentos que tiene una empresa y además difunden de las responsabilidades que debe tener cada miembro, cada dependiente dentro de una empresa. Eso es lo que vamos a ver precisamente a partir de este documento. Como podrán ver, siempre parto de una imagen. Déjenme un minutito, déjenme ordenar esta información.
Ahora sí. Ahora sí. Bien. Voy a empezar haciendo una interpretación de esta imagen. Quisiera que ustedes participen. ¿Qué interpretación le dieran a este dibujo que está en la parte superior derecha? ¿Cuál sería la interpretación de esta imagen que está acá? Hay una persona, ¿no?, con un taladro que está queriendo perforar la computadora. Detrás hay una dama que está ruborizada por lo que están haciendo. Aquí hay otro técnico, entre comillas. O sea, es una imagen, aparte de ser graciosa, tiene un mensaje subliminal, ¿no? Hay una persona que quiere componer la computadora con un golpe, con un martillo. ¿Cuál sería la interpretación de esa imagen? ¿O cómo lo interpretarían ustedes? ¿Todos vieron Que este dibujo? a veces las personas quieren ayudar, pero no de la forma correcta. Ya, gracias, Simón. Vamos a hacer que participe más, ¿ya? Estoy registrando las participaciones de los compañeros. Otra idea. OIM. ¿Alguna otra idea? Podría ser también Eh, que algunas personas requieren una guía para poder llevar a cabo algunas funciones. Ah, días. Bien, días mejor. Sí, estamos acercando. Otra idea. Que no, que no solo se debe hacer por hacer, sino cada cosa tiene su forma de hacerlo. Gracias, Cardona. Una más, por favor. ¿Cuál sería la interpretación de esa imagen? Que se necesita un conjunto de instrucciones para realizar una tarea, sería relacionado al tema, ¿no?, manuales administrativos. Suárez. Muy bien. Cada uno, gracias, son suficientes. Simón, Díaz, Cardona y Suárez los que han participado. A ver, evidentemente, cuando ustedes compran algún equipo electrónico, a ver, un celular, una computadora, antes venían desde una calculadora. Yo me acuerdo cuando compré mi primer calculadora, una calculadora científica, vino con un manual bastante voluminoso. Cuando comprábamos una computadora, igual venían con manuales impresos voluminosos, los celulares de la misma forma. Hoy ya no llegan con manuales impresos, llegan con un CD o con direcciones a través de los cuales uno ingresa y que obviamente hay información colgada en la nube de la cual yo puedo bajar la información para hacer un uso óptimo de un equipo electrónico. O sea, obviamente los tiempos han cambiado, ¿no? Hasta hace unos 10, 15 años atrás todavía venían con manuales impresos. Y precisamente en este caso, esta imagen hace alusión a lo que vamos a ver a continuación. Seguramente el uso y la reparación de este equipo tiene un manual. Para hacer el mantenimiento hay un manual. ¿Y qué implica ese manual? La secuencia de pasos que se debe ejecutar para poder solucionar un problema detectado en un equipo como una computadora. No es a utilizar cualquier herramienta, que en este caso puede destruir el equipo que estamos queriendo reparar. Existen instrucciones, existen orientaciones, en realidad existe un manual para el uso, existe un manual para hacer el mantenimiento y para la misma reparación. Por lo tanto, los manuales están orientando a estas personas para que hagan, obviamente, un mantenimiento efectivo a este equipo. Y no es con cualquier cosa. El manual le va a indicar cómo se debe hacer.
Por eso aquí la dama, en este dibujo, está ruborizada por la utilización de medios que son totalmente contrarios a lo que se debe utilizar para hacer un mantenimiento de este tipo de equipos. Por lo tanto, la moraleja y el mensaje subliminal es de que los manuales de administrativos en una empresa orientan a los diferentes agentes económicos que participan en su administración. A los trabajadores les orienta las responsabilidades que deben tener, asimismo sus derechos que tienen. A los que están en un proceso operativo les orienta cómo debe ser la secuencia de un proceso de producción de un bien determinado. Cuando hablamos de los manuales de procedimiento, por ejemplo. Cuando hablamos de los manuales de funciones, indican la responsabilidad que tiene cada uno o los pasos que se deben ejecutar para poder hacer este tipo de soluciones, en este caso de acuerdo a la imagen, en un equipo. En fin, los manuales son documentos, como decíamos a un inicio, ¿no? No necesariamente ahora vamos a decir que son impresos o están en digital, pero son documentos que básicamente permiten un funcionamiento coordinado, eficiente y eficaz dentro de una empresa, debido a que permiten orientar, ¿no?, a todos los agentes económicos la ejecución de las diferentes actividades que realizan dentro de la empresa. En ese marco, podemos decir ya a manera de introducción ahora de que actualmente se puede observar en el contexto en el cual operan las empresas un extraordinario desarrollo o cambio de los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentalmente. Esto ha hecho que se tenga una mayor especialización. Estamos entrando a un periodo, en Estados Unidos se habla mucho de la superespecialización, ¿no? Obviamente esto conlleva y hace un poco más complejo el panorama básicamente del funcionamiento de las empresas, y además justifica la utilización, ¿no?, de la utilización de los procesos de gestión en una empresa descentralizados, y que esos procesos de descentralización desde el punto de vista operativo requiere el apoyo de los manuales administrativos, representados básicamente en documentos escritos en los cuales se da instrucciones acerca de la operación de una determinada actividad, del mantenimiento de un determinado equipo, etc. En este caso, los manuales administrativos permiten tomar mejores decisiones en las diferentes áreas que forman parte de una empresa. O por otro lado, también van a permitir tomar decisiones correctas a la hora de gerenciar o de administrar una empresa dentro del marco de la eficiencia y la eficacia fundamentalmente, que a su vez esto les va a permitir dar una mayor competitividad a las empresas. En consecuencia, los manuales administrativos son de uso, ¿no?, de los agentes internos de la empresa, pero que tienen una repercusión inmediatamente en el funcionamiento de la empresa de manera eficiente y de manera eficaz. Como podrán ver esta imagen, habla de manera clara y concreta el rol que cumple un manual, por ejemplo, de funciones dentro de una empresa. Y les decía que inicialmente permite orientar a los diferentes agentes económicos dentro de la empresa, delimita sus funciones de cada uno de ellos, determina las relaciones jerárquicas que deben existir en una empresa para poder promover la autoridad y la responsabilidad, define los diferentes cargos que deben existir en una empresa y delimita las responsabilidades de cada uno de sus miembros y finalmente facilita la ubicación dentro del funcionamiento de la empresa. Estos son algunos atributos importantes de los manuales
que se utilizan básicamente en una empresa y concretamente los manuales administrativos, que en general son documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática tanto información de la empresa relacionado básicamente a su estructura, a los objetivos que se ha planteado la empresa, a las políticas implementadas, a las funciones que realiza, a los cargos, a las jerarquías y responsabilidades que se tienen dentro de la empresa, a los sistemas que se vienen utilizando para apoyo en su funcionamiento, a los procedimientos y los elementos de calidad que se persiguen en el funcionamiento de una empresa van a estar respaldados por manuales básicamente. En general, los manuales administrativos permiten un funcionamiento eficiente y eficaz de las diferentes áreas o subsistemas que tiene una empresa. Asimismo, podríamos decir de que los manuales administrativos, fíjense, inclusive en laboratorios se pueden utilizar, de acuerdo a esta imagen, los manuales para procesos de producción o obtención de algún bien o de algún servicio. Sirven como instrumentos de referencia y consulta para usuarios para proporcionar servicios eficientes de alta calidad a los clientes internos de la empresa, pero también a los clientes que reciben el servicio de una organización. Una empresa normalizada, es decir, con todas sus normas, siempre va a brindar un servicio mucho más eficiente y eficaz que una empresa informal que no está normalizada. Todo esto con el propósito de resolver básicamente situaciones emergentes de los cambios que se generan básicamente en el mundo empresarial a través de los cambios disruptivos, a través de los cambios de la tecnología, a través de los cambios en los recursos humanos como personas consideradas nativas digitales, etc. Pero todo eso concentra básicamente lo que se llaman los manuales administrativos. ¿Qué importancia tienen desde el punto de vista ya puntual y concreto los manuales administrativos dentro de una empresa? Por ejemplo, van a ver que los manuales, al ser herramientas más utilizadas en las organizaciones, permiten facilitar el desarrollo de las funciones administrativas y operativas a los diferentes miembros que forman parte de una empresa. Asimismo, se puede indicar de que los manuales administrativos son indispensables para cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, de servicios, de industriales, comerciales, debido básicamente a la complejidad que se están dando cada vez más en las estructuras de la empresa por diferentes razones. Por ejemplo, el incremento del volumen de sus operaciones o ejecución de sus actividades, debido básicamente a los recursos que se les asigna, que cada vez son recursos menores y que buscan un funcionamiento eficaz y por lo tanto se debe contar con buenos manuales que permitan que las personas cumplan a cabalidad sus funciones, sus responsabilidades, ¿no? La demanda de productos y servicios permanentes e innovadores en una empresa que requieren de manuales, la adopción de tecnologías avanzadas para atender adecuadamente la dinámica organizacional, etc. Hoy el mundo contemporáneo, al tener un fuerte apoyo de las tecnologías de la información y comunicación, su uso de los mismos requiere de manuales que orienten la utilización correcta de los mismos, ¿no? Y no se estén haciendo subutilizaciones. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con la tecnología, por ejemplo, para la generación X, ¿no? Cuando decimos que la tecnología nos patea a algunos miembros que somos de la generación X, es una verdad, que hay una diferencia sustantiva entre los nativos digitales. Hasta los manuales de funciones se han tenido que adaptar precisamente a esos cambios. Hoy ya no existen los manuales administrativos en documentos escritos, no existen. Hay manuales electrónicos, hay manuales digitales que no necesariamente están
en los archivos de la empresa, sino también están colgados en la nube donde puede acceder en este caso el usuario para poder conocer precisamente todo lo referente a los manuales de una empresa. Asimismo, podemos considerar de que los manuales administrativos deben ser necesariamente distribuidos a todos los que forman parte de una empresa para un funcionamiento eficaz y eficiente, ¿no? Sean estos los gerentes o los dependientes, debido fundamentalmente a que puedan contribuir de una mejor forma, ¿no? Al funcionamiento de la empresa a través de una buena comunicación entre todos los el equipo que forma parte del equipo de trabajadores, el equipo de líderes que existe o del equipo del directorio de una empresa. En consecuencia, podemos decir que son fundamentalmente un instrumento de comunicación. Y eso lo son, ¿no? Al ser un instrumento de comunicación, orientan a la mejor toma de decisiones a los agentes internos y externos de una empresa. ¿Qué objetivos tienen? Ustedes van a ver de una manera puntual los objetivos que tienen los manuales administrativos. Y que parte de un proceso, por ejemplo, los manuales para ser elaborados deben partir básicamente de una situación inicial que es el organigrama, que es el dibujito que le hemos llamado, donde se muestran las diferentes áreas o departamentos o los subsistemas de una empresa. Este es el insumo para elaborar los manuales. A partir de los organigramas se pueden elaborar los diferentes manuales, ya sea de organización, manuales de funciones, manuales de procedimientos, reglamentos, etc. Estos manuales tienen una serie de objetivos dentro de la empresa, como por ejemplo, el primero es establecer las bases para mantener un sistema efectivo de control interno y facilitar el control de las tareas delegadas. Cuando se realiza una auditoría del cumplimiento y ejecución de las actividades y del cumplimiento de los objetivos, los que hacen este trabajo se remiten directamente a los manuales, donde indican las responsabilidades, los procedimientos para ejecutar una determinada actividad o un trabajo. Son, en este caso, orientadores para que se haga un buen control, un buen feedback, en este caso un buen sistema de aplicación de retroalimentación. En segundo lugar, nos permiten precisar las funciones asignadas a cada uno de los elementos que forman parte de una empresa, particularmente a los recursos humanos, ¿no? Para definir en este caso las responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones en algunos casos. Asimismo, el objetivo de un manual administrativo es mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad. Y ya saben que en un manual la autoridad fluye de arriba hacia abajo y la responsabilidad se dirige de la base de la empresa, es decir, de abajo hacia arriba. Todas las instrucciones que le emite el gerente fluyen de arriba hacia abajo y todos los logros de la empresa se remiten de hacia abajo hacia arriba. Por otro lado, los manuales administrativos, llámese manuales de funciones, procedimientos, etcétera, lo que permiten en última instancia es ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos en una empresa, ¿no? El ahorro tiene que ver precisamente con la ejecución eficiente y eficaz apoyadas con los manuales de organización de los diferentes recursos humanos que forman parte de una empresa. Finalmente, relacionar las estructuras jerárquicas funcionales dentro del negocio de una empresa. Cuando estamos haciendo este dibujito que se ve en esta parte superior, que son los organigramas, lo que estamos haciendo es relacionar también a través de estos conectores las diferentes estructuras jerárquicas funcionales que tiene una empresa. En cuanto a las consideraciones para su elaboración, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos.
Primero, que cualquier elaboración de un manual debe elaborarse primero a partir de un diagnóstico organizacional. Ya saben que el diagnóstico me permite determinar los puntos fuertes y débiles que tiene una empresa y que a su vez van a determinar si una estructura está acorde al tipo de empresa que se va a organizar. Segundo, es importante también hacia dónde quiere dirigirse la empresa, cómo quiere verse en el largo plazo, se llama misión, o cómo va a ejecutar sus actividades la empresa, que es la misión, y los logros o los objetivos operacionales y las políticas y estrategias de la empresa, que son los insumos necesarios para elaborar los manuales de organización. Luego, la estructura organizacional definida, que también es importante. El grado de centralización y descentralización, que avanzamos también en la unidad 3. El hardware y el software y las tecnologías de comunicación a ser aplicadas dentro del funcionamiento de una empresa. O finalmente, de acuerdo a los sistemas de control que se van a implementar en el funcionamiento de una empresa. Asimismo, como los sistemas de seguridad de información, la captación, procesamiento, transmisión y fundamentalmente almacenamiento, así como recuperación de toda la información que se genere en el proceso de gerenciamiento o administración. ¿Cómo se elaboran los manuales de organización? La primera etapa, el primer paso, como pueden ver acá, es hacer un trabajo en equipo. No se pueden elaborar manuales por mucho que se tenga conocimientos profundos en esto. Es importante interactuar, hacer entrevistas, coordinar con los que van a formar parte de una empresa. Entonces, para ello, lo primero que se debe hacer es recopilar información relacionada con la ubicación, funciones, líneas de autoridad e información general en cada cargo, lo que están haciendo aquí en la imagen. El segundo paso es la descripción de las funciones específicas, es decir, describir el relato, ¿no?, de todas las funciones de los cargos o de acuerdo a los cargos que se van a dar dentro de una empresa. En todo caso, las funciones de cargos serán básicamente escritas como funciones específicas. Bien, un tercer paso importante es la remisión del manual el manual, en este caso, a la dirección o a la parte ejecutiva de la empresa. Todos los manuales, una vez que son concluidos durante su etapa de elaboración, se envía a la dirección o gerencia o gerenciamiento, como quiera llamarse, para la revisión y coherencia y consistencia de las funciones específicas. Eso le da seguridad, en este caso, a que estos manuales tengan todos los elementos que se requiere en una empresa cuando hablamos a la gerencia para revisión de su coherencia y consistencia de la función. ¿Cuántos tipos de manuales de organización se pueden utilizar en una empresa? Yo voy a hacer referencia a estos 5 tipos. Sin embargo, vamos a ver nosotros desde el punto de vista operativo solamente a 3. Por ejemplo, hablamos de manuales de políticas, hablamos de manuales de estructura organizacional, manuales de organización y funciones, y los manuales de procedimientos operacionales y los manuales de historia. El orden de estos manuales no es determinante, ¿no? Pero generalmente lo primero que debe tener una empresa son los manuales de historia, luego los manuales de política y luego los manuales de la estructura organizacional. Pero normalmente así lo definen dentro de una empresa. Los primeros manuales deben ser los manuales de historia, el origen de la empresa, sus cambios a través del tiempo. En segundo lugar, los manuales de política, que son las que van a orientar la elaboración de ciertos formularios o ciertos manuales, ¿no? El contar con una estructura organizacional es un requisito sine qua non para elaborar un organigrama, porque no puedo hacer un manual de manera imaginaria simplemente, ¿no?
tengo que contar con el dibujo de la estructura organizacional que me va a orientar precisamente ahí la elaboración de los manuales de organización. Están los más comunes, que son los manuales de procesos operacionales que ejecutan las personas dentro de una empresa. Y finalmente están los manuales de historia que, como dije anteriormente, deben estar situados en la parte superior de los manuales, porque son los primeros documentos que elaboran las empresas con el propósito de dejar una historia dentro de la empresa. Bien, en este marco vamos a empezar a analizar de manera ya específica y concreta cada uno de estos manuales que son los más importantes a la hora de operar una empresa. Les decía, vamos a dejar nosotros de lado un poco este tipo de manual, ¿no? Por la importancia que tiene. Los manuales de historia, que lo vamos a dejar posteriormente. Un minutito, por favor. Hola, Miguel. A ver, si te está pidiendo extracto. Yo ya hablé ayer con ella. Ya hablé con ella ayer. No hay necesidad de extracto. Son los vouchers, Miguel. Son los vouchers. A ver, voy a ver y después le voy a hablar. Voy a ver qué le da.
Jóvenes, mil disculpas. He tenido un pequeño problema con mi descargo de IVA. Así que voy a tener que trasladarme al campo universitario en este momento. Voy a dar por concluida la clase de hoy y volvemos el día jueves, por favor. Quiero que me No entiendan. se preocupe, Es no una pasa nada. factura de compra de un vehículo, son algo más de 140.000 bolivianos. Así que es un monto grande y hoy día es el último día de entrega. Nos vemos. Activen su camarita antes de irse, por favor, para hacer el control de asistencia. Muy bien. Entonces nos vemos el día jueves para terminar esta parte y tener ya todo el material para el segundo parcial. Que tengan buenos días. Hasta luego, chicos. En enero. Hasta Hasta luego. luego.